Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le doy la bienvenida a los estudiantes de tercer año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en mi diapositiva, hoy vamos a trabajar con el enlace iónico. Y profesor, se preguntarán, ¿no? ¿Qué es eso del enlace iónico? Pues el enlace iónico no es más que lo que hemos venido trabajando. Ya hemos venido trabajando algunos elementos compuestos y otras cosas de la capa de ozono y todo lo referente a lo que tenga que ver con la química. Y obviamente nosotros, si seguimos en continuidad con el profesor en las clases, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo tiene una secuencia. Por eso es muy importante que no faltemos a las clases, ¿ok? No faltemos a las clases, porque tenemos que tener una secuencia tal que nosotros podamos de pronto, cuando vayamos a estudiar, se nos haga mucho más fácil porque nosotros no faltamos a las clases, entendemos al profesor y bueno, de alguna manera siempre nos va a facilitar una que otra situación, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, espero que podamos entenderlo de alguna manera. Coloquen en su cuaderno el título de hoy con la fecha, que es muy importante para nosotros tener una mejor relación en nuestro cuaderno, ¿ok? Ok, sin más preámbulo, entonces vamos a conocer lo que es el enlace iónico y ahí lo vemos, ¿no? En la primera diapositiva que vamos a ver el día de hoy, empezamos a ver lo que es el enlace químico, ¿verdad que sí? Este es un enlace, como lo ven en la gráfica, un enlace químico donde se están enlazando dos fuerzas, ¿no? Y dice, es la fuerza que une dos o más átomos para formar una entidad de orden superior, como una molécula o una estructura cristalina. Y ahí tenemos el enlace para que lo podamos entender mucho mejor, ¿ok? Es importante que reconozcamos y veamos cada una de estas situaciones, incluso con las imágenes, para poderlo entender mejor. En cada una van a tener imágenes para poder visualizarlo mejor. El enlace iónico es atracción electromagnética entre los iones de carga opuesta. Utilizan estructuras de puntos para determinar la formación química del compuesto iónico, formando cuartos de relación, ¿no? Aquí estamos, entonces siempre se va a enlazar uno con el otro o se va a atraer uno con el otro. Un elemento le va a aportar a otro y así lo vamos a ir conociendo en cada uno. El enlace covalente y el enlace no covalente son los tipos de enlace iónico, ¿ok? Vamos a conocer entonces el enlace covalente. El átomo, para completar los electrones de su órbita externo, comparte los electrones con otro átomo formado en este tipo de enlace. Este tipo de enlace se forma cuando la diferencia de electronegatividad no es suficientemente grande. Entonces los átomos comparten uno o más pares electrónicos en un nuevo tipo de orbital denominado orbital molecular. La electronegatividad, medida de energía de un átomo en una molécula que atrae electrones a sí mismo. Se mide 0 hipotético menos 4 de flúor, ¿ok? Tipos de enlace covalente, apolar y polar. Vemos el esquema polar y vemos el esquema apolar y el polar. El enlace covalente apolar, ese enlace está formado por átomos iguales, donde ambos átomos son atraídos con la misma fuerza a los electrones hacia sí. Y el enlace covalente polar, el enlace está formado por distintos que generan centros de carga positiva y negativa, como consecuencia de la distancia en atracción de electrones por su núcleo, ¿ok? En la geometría, cuando dos o más átomos forman enlaces covalentes con otro átomo central, estos se orientan a los exactos uno del otro, determinado por repulsión mutua de los orbitales externos del electrón del átomo central. Si el enlace es doble, no hay rotación libre sobre el eje de enlace, entonces se ubican en el mismo plano. El enlace no covalente, que es el otro, permite a una molécula grande atar específica, pero transitoriamente a otra, siendo la base de muchos procesos biológicos dinámicos. Los enlaces no covalentes múltiples producen asociaciones altamente estables y específicas entre diversas partes de una molécula grande o entre diversas macromoléculas.
Los tipos de enlace covalente están el enlace iónico, enlace hidrógeno y la interacción de Van der Waals. Ahí tenemos entonces el enlace hidrógeno, es una asociación molecular en la que existe una atracción dipolo-dipolo entre moléculas que poseen un átomo de H unido a O, N o F. El átomo de hidrógeno tiene una carga parcial positiva, por lo que atrae a la densidad electrónica de un átomo cercano en el espacio. Tenemos entonces la interacción de Van der Waals. Cuando dos átomos se acercan, crea una atracción débil. La fuerza de dispersión, que son fuerzas de atracción. Entonces ya sabemos que cuando dos átomos se acercan, ¿qué pasa? Hay una atracción débil. La fuerza de dispersión, que son fuerzas de atracción. Siempre tenemos que tener eso. La interacción dipolo-dipolo, para entenderlo más, ocurre cuando las moléculas son dipolos permanentes, interactúan. Los dipolos deben ubicarse y son muy sensibles a la orientación, distancia y temperatura. La interacción dipolo-dipolo inducido dependen de la polaridad de las moléculas neutras. A estas fuerzas se le denominan fuerzas de London o dispersión. Son importantes moléculas con la elevada proximidad y decaen rápidamente con la distancia. Y bueno, como lo hemos observado, ya hoy otra vez una clase más. Nosotros vamos avanzando, viendo cada uno de estos temas, tratando de enlazar uno con el otro para que lo podamos entender mejor. Es importante que no faltemos a clase, que siempre estemos dispuestos a estar presentes y obviamente tener cada vez un mejor desempeño, ¿no? Para nuestro haber. Es importante que reconozcamos cada uno de estos, recordándoles entonces que este tipo de enlace iónico es cuando atrae electrones, cuando nosotros hemos hablado de las otras clases, vemos cuando comparten y cuando atraen. Entonces es importante que vayamos haciendo nuestra diferenciación para poder captar y entender mejor nuestras clases, relacionarlas y de alguna manera poder que sean más significativas pues cada una de ellas en el transcurso de las clases por venir. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz día.